Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver 2 ETFs para invertir en empresas privadas. Como lo escuchas, empresas privadas. Esas empresas como podría ser algún ejemplo Kavak, que nos gustaría invertir tal vez ahí, pero no podemos hacerlo actualmente. Vamos a ver varias opciones que nos dan la oportunidad de sí invertir en este tipo de empresas que aún no están listadas como tal en bolsa, pero hay otros vehículos a través de los cuales podemos invertir en ellas. Esto entraría también las startups, empresas de nueva creación. De hecho, te voy a dejar arriba en las tarjetas un video donde analizamos los riesgos y los beneficios de invertir en startups y también algunas opciones para invertir en startups mexicanas. Pero bueno, esas plataformas pues yo las veo todavía un poco básicas. Acá vas a poder invertir en tal vez empresas que sean las próximas Google, las próximas Facebook, las próximas Tesla. Entonces, sin más, vamos al análisis para ver estos 2 ETFs que tal vez valgan mucho la pena. Si te interesa conocer los mejores ETFs para formar un portafolio de inversión bien diversificado y que dé buenos rendimientos a largo plazo, este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Y si el video te aporta valor, dale like y compártelo para que llegue a más personas. Sabueso Financiero, expertos en inversión indexada. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF que vamos a revisar el día de hoy, que es el PEX de ProShares, el Global Listed Private Equity ETF. Bueno, ¿por qué invertir en este ETF? Invierte exclusivamente en una cartera diversificada a nivel mundial de empresas de capital privado, cotizadas cuyo negocio principal son las inversiones directas en empresas privadas. Brinda acceso a ETFs a capital privado cotizado para inversores que han tenido dificultades para acceder a él en otras formas o que desean más liquidez que la típica sociedad limitada de capital privado. Bueno, este ETF básicamente lo que nos va a permitir es invertir en empresas que invierten en empresas privadas como tal. Lo vamos a hacer es como una doble capa de ETFs, ¿no? O un fondo de fondos o un ETF de ETFs. Como hemos visto algunos en el canal ya, te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con ETFs temáticos donde encontrarás muchas opciones para invertir desde agua, ciberseguridad, automóviles eléctricos, etc. Y bueno, entonces nos va a permitir invertir aquí. ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, nos permite por un lado tener más liquidez, una liquidez de un ETF, de venderlo en cualquier momento, que no así lo permiten las empresas de capital privado, por ejemplo. Es más difícil invertir en unas startups y tener liquidez. Entonces, algo pues a tomar en cuenta. Vamos a ver cómo le ha ido a este ETF y si vale la pena invertir aquí. Vemos que ya tiene unos 10 años, un poco más de vida. Entonces, pues ya hemos visto que le ha ido similar al mercado porque hemos visto un crecimiento y una afectación en los últimos meses, aunque bueno, aquí parece que ya se está recuperando en estos primeros días de abril. Y bueno, ¿qué rendimiento nos ha dado? Aquí primero vamos a ver el rendimiento del índice. Importante tomar en cuenta que este 7.25 a 5 años pues no es lo que ha dado el ETF, es lo que ha dado el índice. De hecho, tiene un tracking error muy alto este ETF porque vean, el precio que ha dado pues el rendimiento en cuanto a precio de mercado es de tan solo el 6.94%. Se creó en 2013 este ETF y en lo que va del año lleva un menos 10.03% de rendimiento, viéndose afectado obviamente más que algunos otros mercados, como estuvimos viendo hace algunos días, pues los mercados de países emergentes se están viendo muy beneficiados, sobre todo los latinoamericanos. Las bolsas estadounidenses aún tienen caídas, pero bueno, este ETF no ha caído tanto, ¿verdad? Tampoco. Y quédate hasta el final porque vamos a ver esas empresas privadas en las que estarías invirtiendo. Vamos a revisar 2 páginas de esas empresas, pues para ver qué hay dentro de estos ETFs, ¿verdad? Realmente. Aquí tenemos que el precio actual es de $32.90. Y bueno, algo que hay que mencionar de este ETF es que no cotiza en el SIC, pero el siguiente que vamos a ver, ese sí lo tenemos disponible. Pero bueno, vamos a ver una comparación. Aquí vemos que está prácticamente en el sector financiero, prácticamente estaríamos invirtiendo en fintechs, pero bueno,
no, más bien no es en fintechs, porque estamos invirtiendo en empresas que invierten. Por eso está muy cargado al sector financiero, por eso no vamos a ver otros sectores. Así que lo importante es ver esas empresas en donde realmente está invirtiendo. Por ejemplo, la primera empresa en la que invierte es 3i Group, con un 11.26% del ETF, Ares Capital 10.06%, Kinebic AB Clase B 9.90%, FSKKR Capital Corp 7.64%, Onex Corp 4.78%, Euraseo SE 4.02%, Main Street Capital Corp 3.99%, Wendel SE 3.84%, Golup Capital BDC Inc. 3.37% y Prospectus Capital Corp. 3.28%. Estas son las principales empresas dentro de este ETF, que tan solo tiene 30 empresas dentro. Como comentaba, aquí no es a lo mejor tan importante ver en qué sector está, que está en el financiero, y ni tanto qué tantas empresas tiene, porque dentro de estas, como te digo, lo vamos a ver más adelante en el video, pues bueno, hay muchas empresas pequeñas, es así, startups, fintechs, disruptivas, que bueno, es donde están invirtiendo realmente estas empresas. En cuanto al país, tenemos que la principal posición no está ordenada, es Estados Unidos con un 46.30%, después de ahí Reino Unido con un 22.89%, en algunos otros pequeños porcentajes, ya en Suiza 11.29%, después otro un poquito más grande, Francia y Canadá con 7% aproximadamente cada uno. Después de ahí ya son países con muy pequeño porcentaje. Y en cuanto a la moneda, tenemos que igual la principal moneda donde estarías invirtiendo es el dólar estadounidense. Tendrías alguna exposición a algunas otras monedas, lo que pues diversifica incluso aún más nuestros portafolios. Y como comentaba, acá de nuevo vemos algunas de las empresas que están dentro y vemos algo sobre el índice, y aquí están las 30 compañías en las que está invirtiendo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al siguiente ETF para no hacer tan largo el video y poder ver esas empresas y las empresas que están dentro de estas, las startups realmente. El siguiente ETF es el PSP, el Invesco Global Listed Private Equity ETF. Este ETF sí está dentro del SIC, entonces tenemos acceso a comprarlo en cualquier casa de bolsa prácticamente. Probablemente el otro lo encontremos en una casa de bolsa, en un broker internacional o incluso en la parte de GBM global. Entonces, aquí, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de invertir en el ETF de Invesco? El ETF de capital privado cotizado global de Invesco se basa en el índice de capital privado global de Red Rocks, es la creadora de este índice, y normalmente invertirá al menos 90% de sus activos totales en valores que pueden incluir certificados de depósito estadounidenses, los famosos ADRs, y certificados de depósito global, los GDR, que componen el índice. El índice incluye valor de ADR y GDR de 40 a 75 empresas. Aquí estamos invirtiendo más diversificadamente que en el ETF anterior. De capital privado, incluye a empresas de desarrollo empresarial, sociedades limitadas y otros vehículos cuyo negocio principal es invertir, prestar capital o prestar servicios a empresas privadas. Entonces, pues también nos brinda un poco diferente al anterior, exposición a las empresas privadas, a esas startups. El fondo también es importante, el índice se reequilibran trimestralmente, de manera trimestral, como en general es en casi todos los índices. Y bueno, vemos casi todos, ¿verdad? Porque hay algunos, por ejemplo, el Genius 21, que creo que es cada año, entonces es algo importante ahí a tomar en cuenta. Te dejo un video que hicimos, probablemente lo actualicemos, déjame saber en los comentarios qué opinas, ¿te gustaría que actualizáramos ese video? Porque bueno, ya hay otras empresas de las que estaban en ese momento. Y bueno, también te dejo arriba en las tarjetas una lista de reproducción con todos los ETFs que puedes invertir en el S&P 500, incluso algunos fondos que también podrías utilizar para invertir en ese famoso índice. Bueno, este ETF, el PSP, tiene un costo de $13 prácticamente, 12,96 para ser exactos. Es muy accesible. También en esta parte están los riesgos y otra información al respecto del fondo. Importante leerlos y revisarlos adecuadamente para ver si nos queremos exponer a ese tipo de riesgos. Algo que se me pasó del ETF anterior, el gasto de administración. El gasto de administración es más costoso, mucho más costoso que los ETFs temáticos. Por ejemplo, este ETF en particular tiene un gasto de administración total del 1.45%. Ya neto nos quedan 1.44%. Prácticamente es lo doble de los ETFs
temáticos normales, y el PEX incluso tiene un gasto de administración mucho mayor de 2.64% aproximadamente, algo pues bastante importante a tomar en cuenta. Cotiza en la bolsa de Nueva York y se creó en 2006. Es un ETF que incluso tiene más vida ya que el PEX, y actualmente tiene 78 empresas. Decíamos que entre 40 y 75, bueno, ahorita en este momento tiene un poco más, 78 empresas dentro. Ahora vamos a ver un poquito del performance, cómo le ha ido a este ETF y en qué está invirtiendo, ¿verdad? Tenemos aquí que a 10 años lleva un rendimiento del 11.81%. Realmente no hay nada sorprendente, pero ¿por qué valdría la pena invertir en este tipo de ETFs? Lo voy a comentar al final del video, así que quédate hasta ahí. Este, de nuevo, es el índice de referencia, y comparado con el MSCI World Index, pues bueno, sí ha tenido mejores rendimientos, aunque ya el fondo como tal, el ETF, un rendimiento del 10.80% a 10 años. Algo pues bueno, de hecho es muy bueno y nos ayudaría más a diversificar nuestros portafolios, ¿verdad? Que era lo que comentaba, pero bueno, ¿vale la pena poner dinero aquí? Les digo, lo voy a comentar al final. De nuevo tenemos que el 75% del ETF está en el sector financiero, pero es por lo que te comentaba en el primero que estuvimos revisando. Después de ahí, en industrial un 9.05%, consumo discrecional 6.7%, inversiones en compañías 4.36%, prácticamente es donde hay mayores pesos. Hay algunos otros, incluso en el sector salud, con un 0.21% del peso del ETF. Este ETF también, su mayor posición está en Estados Unidos con un 38.37%, después de ahí Reino Unido con un 17.5%, Suiza con un 10.42% y algunos pesos menores de ahí hacia abajo. En cuanto a la capitalización, vemos que, pues bueno, a pesar de ser empresas, bueno, como lo comentaba, pues tenemos un gran peso en gran capitalización, mediana capitalización, y algo, están más o menos equilibrados, un 30-40% en cada uno de los pesos. ¿Y en qué empresas invierte? Invierte en EQT AB 6.25%, Carlyle Group Inc. 4.82%, Blue Owl Capital Inc. 4.81%. De nuevo se repite 3E Group, que es una de las que vamos a revisar a continuación para ver en qué están invirtiendo, ya que están en los dos ETFs. Blackstone Inc. 4.61%, KKR y compañía 4.59%, Partners Group Holdings 4.57%, Melrose Industries 3.98%, Sofina 3.87%, IAC Interactive Corp 3.05%. son las principales posiciones de este ETF. Vemos que es un ETF pues bien diversificado en cuanto a los pesos que hay en las compañías. Vemos que la primera posición no supera el 7% del peso del ETF, y prácticamente tendríamos aproximadamente un 20-25% de peso del ETF en las 10 primeras posiciones. Está bien diversificado el ETF. A continuación vamos a ver el portafolio de 3E Group. Puedes entrar a su página, 3E Group, o de cualquiera otra, para que revises qué hay dentro. Y de hecho sería bueno saber qué hay dentro. Bueno, y ahora sí voy a ir comentando por qué valdría la pena en invertir en este tipo de ETFs, y los rendimientos pues realmente no han sido sorprendentes. Una, por diversificación. Esa yo creo que es la primera razón por la que deberíamos de invertir a lo mejor en alguno de estos ETFs. Claro, que se adapte a nuestra cartera y no sobrediversifiquemos nada más por comprar ETFs y punto. Y la segunda, pues tener un seguimiento de estas empresas, poder ver qué empresas pues lo están haciendo mejor, ver si alguna de estas puede ser la siguiente gran empresa para invertir, y tenerlas vistas para en un momento cuando lleguen a bolsa estas empresas ya solitas, pues tengamos la oportunidad de ya tenerlas conocidas en nuestros portafolios y tal vez incluirlas. Por ejemplo, aquí tú pudiste ver en pantalla algunas de las empresas en las que invierte Infinis. Probablemente algunas no te suenan mucho porque, pues bueno, son startups, son nuevas. Muchas de estas, como lo comentábamos en los videos anteriores, van a quebrar, pero las que lleguen a buen puerto, pues tal vez les va a ir muy bien. Alguna otra de las que vamos a revisar es Sofina Investment, que es otra de las empresas donde invierten los ETFs. Aquí puedes ver ya información y cómo se comportan cada una de estas empresas ya en particular. Y vamos a ver un poco sobre su portafolio. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene Labster, Typeform,
Lemonilo.com, Moody, SellerX, Tesian. Como te comento, pues son empresas que no van a sonar, probablemente no te van a sonar de nada, y es normal porque son empresas muy nuevas y a lo mejor en mercados muy específicos. Y como te comento, muchas de estas van a quebrar, muchas. MedGenome, algunas de las otras que están, pero las que les vaya bien, les va a ir muy bien probablemente. Y bueno, tú ya estarás expuesto a estos mercados, expuesto a estas empresas en particular y a lo que pase con ellas, a lo que pase también obviamente con el manejo que tengan las empresas matrices, por ejemplo, Sofina y Tracy Group, pues para ese momento de que tal vez pueden hacer no muy bien el management, puede hacer algo un poquito malo. Entonces también tomar en cuenta por qué mejor a través de un ETF y no directamente en Sofina o en Tracy Group o en alguna de las otras que mencionamos. ¿Por qué? Porque alguna de estas puede quebrar. Puede que de todas sus empresas ninguna pegue y puede que de alguna otra muchas lleguen a ser bastante exitosas. Entonces, para mí me parecen interesantes y vamos a ver el final del video para ver cuál de estos dos ETFs sería mejor para invertir, que probablemente ya te lo estés imaginando. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito en los comentarios. ¿Y qué opinas? ¿Te parecen interesantes estos ETFs? ¿Agregarás alguno a tu portafolio de inversión? Déjamelo en los comentarios, te estaré leyendo y respondiendo. Muy bien. En cuanto a rendimientos y a costos, vemos que el costo más económico PSP, y de hecho es la gran ventaja, lo tenemos disponible en el SIC. Obviamente la bursatilidad, la liquidez, pues hay que tomarlo en cuenta. Otra vez, de nuevo, para eso son estos videos, dar a conocer estos ETFs que probablemente están algo más olvidados, ¿verdad? Y tiene un costo de administración menor que el PEX, el PEX 2.67% y el PSP 1.44%. Mayor diversificación, 78 empresas actualmente, aunque dice que debe estar entre 40 y 75 empresas. De todas maneras, el número mínimo sería mayor al PEX con tan solo 30 empresas. Y en cuanto a los rendimientos, pues bueno, un rendimiento a 5 años del 10.21% para PSP y de 6.94% para PEX. Y el rendimiento en lo que va del año sí ha tenido una mayor caída, menos 15.74% y menos 9.15% PEX. Pero bueno, pueden ser buenos puntos de entrada o no, ¿verdad? Cada quien debe de realizar su análisis y ver si es buen momento para entrar y adquirir alguno de estos ETFs o cualquier otro. Y el tracking error, también el PSP tiene un mejor seguimiento de su índice que el PEX, con tan solo un diferencial del 0.58%. Es importante saber que es normal que ETFs temáticos o sectoriales o muy específicos pues tengan tracking error mayores a sus índices que por ejemplo otros que siguen índices más grandes, líquidos y conocidos como el S&P 500. Ahí en el S&P 500 el tracking error es mínimo del 0.0 y algo por ciento. Entonces es muy pequeño. Aquí es normal que estén estos, pero bueno, el PX con 1.50 pues sí no lo está haciendo nada bien con respecto a su índice de referencia. Y en cuanto a la volatilidad de estos ETFs entre el periodo 2013 al 2022, vemos que el PSP ha tenido una volatilidad ligeramente superior al PX de 19.63% contra el 18.47%, mientras que en el ratio de Sharpe ya con respecto a la volatilidad y rendimientos que ha dado, tiene un mejor ratio de Sharpe del 0.59% del PSP que el PX con un 0.44%. Por lo tanto, el PSP me parece a mí una mejor oportunidad de inversión, una mejor opción de inversión, claramente con un análisis más completo que el PEX. Aparte, lo tenemos disponible en el SIC. Tan solo también eso pues lo hace más accesible. Incluso el costo es muy accesible. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber tus comentarios, qué opinas. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y compartirlo con quien creas que le sea de utilidad. Déjame también en los comentarios qué opinas de estos ETFs y algún otro tema que te gustaría que revisáramos en el canal. También recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal y tú recibiendo algunas recompensas, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto. And sometimes you just gotta believe
There's something that'll give you relief.